Porque coger a la gente y segregarla, marginarla y tenerla amontonada en un sitio para que no moleste, que ese me parece el mantra multicultural, eso es terrorífico. Terrorífico. Y con graves consecuencias. Buenas a todos, hoy tenemos uno de esos vídeos que os gustan. Un vídeo reacción a los mayores horrores que te puedes echar a la cara. En este caso, por supuesto, vamos a hablar de Inés Hernán, el racismo y la inmigración. Sí, es normal que tengáis miedo, pero tranquilos, estoy aquí con vosotros. Vamos con el primero. 1 de cada 4 jóvenes en España se declara abiertamente racista. Es que agárrate el coño con esto. Ya, pero es que esto va a subir a 2 de cada 4 o 3 de cada 4 si no tomamos determinadas medidas. Porque contra el racismo hay que actuar, efectivamente, pero yendo a la raíz del problema y solucionando el problema. Si no, pues estás haciendo la maruja con tu amiga, diciendo tonterías y ya está, pero de ahí no vais a ir a más. Porque claro, es que ya, o sea, no hay ni siquiera un molestarse en este repugnante clásico con el que estamos tan familiarizados. Yo no soy racista, pero ahora ya se ahorran incluso la primera parte. Dicen, oye, que sí, que yo soy racista. 1 de cada 4 jóvenes es un 25%, es un huevo de gente. Y más gente que va a haber, porque es que agraváis los problemas. Efectivamente, desde el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que es la Fundación FAT de Juventud, han abierto pues este estudio de opiniones entre jóvenes, entre 1.200 jóvenes de entre 15 y 29 años. Y algunos de los datos que han arrojado son, por ejemplo, Nerea, que el 60,4% de los jóvenes y las jóvenes españolas culpa a los medios de comunicación sobre la imagen que dan de la inmigración y sobre la difusión precisamente de discursos racistas. Sí, claro, venga, anda, vete a pastar. Mira, el problema lo ves dando una vuelta por el barrio. No te hace falta ver ninguna televisión, porque entre otras cosas la televisión lo que hace es ocultar las cosas. Así que, mira, retiraros ya. Me preguntaban sobre feminismo. Y la noticia anterior era sobre peligrosidad en un barrio y con toda naturalidad se relacionaba menas, o sea, se relacionaba menores no acompañados con delincuencia. ¿Esta de verdad en qué barrio vive? Es que es como si me dices, en mi barrio no es que la gente está asociando. ¡Claro! ¡Claro que lo está asociando! Porque si les roban todos los días la misma gente, pues obviamente lo van a asociar. Lo que habría que hacer es solucionar el problema. Porque entre otras cosas, las víctimas también son las personas migrantes que viven ahí, que tienen que aguantar a esa gente. Efectivamente. Dices, sin más pruebas, pero si las pruebas son sus evidencias vitales, ¿qué más pruebas necesitan? Y la gente cuando dice lo de menas no se refiere solo a los menores no acompañados. Ese término se ha ampliado el significado, pero bueno, ellas como viven en Malasaña, pues a lo mejor no las pasa. Sin aportar ningún tipo de datos, sencillamente su presencia. Pero si es una cuestión de estadística, tú vas a la estadística de delincuencia por nacionalidad y es que es clara la estadística, es estadística, son datos, son hechos. Lo tuyo es un relato barato basado en nada. Y te dedicas a decir, no, es que no aportan ningún dato. ¡Mentira, mentira! ¿Cuánto quieres quedar? Te llevo un saco de datos. O sea, como que se hablaba de, bueno, ya sabemos que hay aquí exclusión social, los problemas de roce entre la población. Pero ¿cómo que ya sabemos que hay exclusión social? Es que claro que hay exclusión social. ¿Cómo que ya sabemos? ¡Claro que sí! Y todos los tertulianos y las tertulianas que había ahí se lo zamparon que te cagas, ¿no? Exactamente. Y yo, después de mi propia intervención, que fue como bastante corta y un tema completamente distinto... Sí, corta es el asunto, está claro. ¿Por qué? ¿Demonios? O sea, todavía a día de hoy lo estoy pensando, que esto a lo mejor fue hace 1 año y medio. ¿Por qué no dije, oigan un momento, que aquí acaba de pasar una cosa gravísima? Pues seguramente te daría miedo a dejarte en evidencia y hacer el ridículo supremo. Sí, es muy posible. También han presenciado en redes sociales, casi un 50% asegura haber presenciado burlas e insultos de carácter racista. Claro, como siempre, ¿no? El famoso algoritmo, el algoritmo fascista al que estamos sometidos. ¿Qué algoritmo fascista? Pero si tú eres una privilegiada en redes, ¿qué algoritmo fascista? ¿De qué está hablando?
No, es que esto, claro, es que son empresas privadas. Jo, pues vaya con la empresa privada. Porque la empresa privada tiene que hacer lo que tú quieras. O sea, todos tenemos que hacer lo que tú quieras. La dictadura del pensamiento único, de las mamarrachadas vuestras, ¿tenemos que seguirlas o qué pasa? Está muy mal que la gente sea racista. Por supuesto, pero vuestras memeces están a otro nivel también. El corte, el sesgo que tiene, ¿no? Y cómo van educando a los algoritmos para que ese sesgo cada vez sea más discriminatorio. ¿De verdad cree que existe un algoritmo fascista que va ahí posicionando esas cosas? Respecto de ciertos colectivos. Bueno, pues un larguísimo listado de datos concluían que efectivamente ¿Cuáles son los datos? Va a dar datos, pero no, la fuente no la va a decir. el 75% de los jóvenes encuestados al menos rechaza de forma general postulados racistas. Pero sí que es cierto que luego después hay un 25% que muestra un grado de acuerdo con afirmaciones racistas. Y es que va a crecer más. Entre otras cosas, en reacción a vuestro discurso. Y hasta un 40,3% señala que la falta de adaptación de las personas inmigrantes es la raíz de los discursos racistas. Hombre, es que efectivamente es una parte de la base material, sí. Al no integrarse crean problemas, esos problemas repercuten en gente y esa gente pues termina teniendo determinadas posiciones que yo considero que son incorrectas. Sí, claro que sí. Esa falta de adaptación, querida, no te lo vas a creer, sorpresa, sorpresa. Es responsabilidad, no solamente, por supuesto, de carácter institucional, de carácter educativo, sino de ti y mía y de todos. Claro, por ejemplo, vamos a poner un caso concreto, ya que les gustan los datos y los casos concretos, en referirse a imaginarios, me refiero. Vamos a ir a uno concreto de verdad. Por ejemplo, el islamista que asesinó el otro día a un sacristán en una iglesia con un machete. Ese tío vino como inmigrante ilegal y estaba de manera irregular en España, pero como no se expulsa a la gente cuando hay que expulsarla, pues no se hace. Y luego pasan estas cosas. Entonces, la culpa de que ese islamista radical sea un asesino de mierda, ¿vale? No la tiene él o, bueno, su entorno, sino que la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la culpa de que sea normal, esté aquí, haciendo lo que le dé la gana, se pase la ley por el forro y haga lo que le salga. Incluso asesinar a gente. Y el problema de que no se haya integrado ese tío es nuestro, ¿no? El problema es nuestro por haber dejado que entre, efectivamente. Mira, ahí eso es lo único que sí que vamos a admitir que tenemos culpa a los demás. Bueno, el gobierno en este caso. Efectivamente, en ese sentido sí, porque habría que echarle a patadas. De verdad, vamos a acabar ya con este rollo de complejo de blanco, encima aquí haciendo aspavientos, como si fuera algo guay lo que están diciendo, y es una repulsión la que me da fuera de lo normal. ¡Qué asco de gente acomplejada, de gente blanda que no entiende ni la naturaleza de los conflictos y se dedica a seguir modas ridículas del sistema e intentar hacer pasar a los demás como si fuéramos gromañones, cuando las únicas personas que actúan de una manera totalmente irracional son gente como ellas. O sea, esa labor es de todos. El cogernos un librito y ponernos a aprender un poquito, a deconstruirnos. Claro, nos tenemos que deconstruir porque vienen islamistas y nos tenemos que deconstruir para que implanten en un régimen islámico, ¿no? Claro. Por encima de mi cadáver. El juntarnos precisamente con personas, con un discurso. ¿Por qué tenemos que juntarnos con gente determinada por su discurso? ¿Qué ridiculez es esa? Yo me juntaré con quien me dé la gana a mí. Que tengan efectivamente que educar o que aportar o que enseñar. ¿Pero qué va a enseñar un islamista analfabeto que viene aquí a implantar su mierda de radicalismo? ¿Qué tengo yo que escuchar a ese tío? ¿Qué tengo yo que aprender de ese despojo social? Porque además es como general. Todos los inmigrantes son iguales. Pues no, no es verdad. Igual que todos los blancos no son iguales. Es que eso no existe esa generalidad. De eso me parece bastante racista. El enseñarlas, el ceder espacio, el que tengan representación es importantísimo, precisamente. ¿Pero representación de qué? ¿Quién? ¿De quién? ¿De quién está hablando? ¿Por qué habla de los inmigrantes como si fueran todos lo mismo? De verdad, la estupidez humana... Y que además no tienen la obligación de adaptarse. ¿Perdona? Por supuesto que tienen la obligación. Es que cuando implanten zonas donde haya la Sharia, ahí sí que te van a obligar a ti a hacer o no hacer. A lo mejor a unas instituciones y a unas racistas. Claro. Racistas, claro, porque lo dices tú. Y a unos patrones que sencillamente no son los suyos. O sea, pues si no son los suyos y no se quieren adaptar, que no vengan. Es muy sencillo. Es muy sencillo.
Si lo que van a hacer es guetos y segregarse, que no vengan. Que no vengan. Ya está, no pasa nada. Hay que aprender a convivir. Además, claro, estamos relacionando racismo con personas migrantes y no siempre es así. Porque en Correcto. este estudio se habla, bueno, de lo que vamos a hablar aquí es de que estas personas racializadas, Personas racializadas. ¿Qué mierda es esa, de verdad? muchas son españolas, y que este racismo se dirige también hacia los gitanos, también hacia el pueblo gitano, sobre todo hacia los gitanos y personas procedentes de Marruecos y países de África subsahariana. Ya sabemos que eso pasa. O sea, ya lo sabe todo el mundo. Y sabemos que es un problema, pero es que precisamente el problema también se desarrolla por la no integración y la exclusión de esas comunidades. Pero por eso hay que fomentar la integración y por supuesto que debe de ser algo obligatorio que la gente se integre en la sociedad. Porque coger a la gente y segregarla, marginarla y tenerla amontonada en un sitio para que no moleste, que ese me parece el mantra multicultural, eso es terrorífico. Terrorífico. Y con graves consecuencias. De pequeñitas, bueno, al menos yo y la generación anterior, el discurso siempre era que se integren como si existiera una cultura Es que existe una cultura homogénea previa, sí que existe. Y negarla es, vamos, tener un desconocimiento absoluto. normal, que Normal si te refieres a cotidiano, pues sí, obviamente. Si nosotros fuéramos a su país a implantar nuestra cultura, sería imperialismo. es la De cultura integrarlo. blanca, hegemónica. Igual que si vas a Senegal, hay una cultura negra hegemónica, porque la gente en Senegal mayoritariamente son negros. ¿Y qué? ¿Y qué? Como si vas a Marruecos. Como si vas a cualquier país. Pues obviamente va a haber una cultura previa. Y si vas allí y pasa un fenómeno como el que está pasando aquí, no lo permitirían. No lo permitirían. Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos que permitir que se estén creando guetos? ¿Por qué tenemos que permitir esa masividad que va en contra incluso del propio migrante? ¿Por qué? Porque lo dicen dos charos, progres, acomplejadas y privilegiadas, porque ellas sí que son unas privilegiadas. Porque lo diga gente así, que piensa y se le abre la boca, de verdad, que son famosas por hacer gestos y ser patéticas, en una sociedad decadente y putrefacta, porque en ningún otro sitio podrían destacar de ninguna manera. ¿De verdad tenemos que plegarnos a esta inmundicia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Cristiana, judío-cristiana. ¿Y qué? ¿Y qué pasa porque tengamos una base cultural cristiana? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es fantástico esa base islamista en determinados países y encima no tenemos que comer esa mierda aquí? Y es fatal que haya una base cristiana. Cuando en España hay libertad de culto y no hay ningún problema. En la que tú te tienes que integrar como si esa fuese la única opción, nuestra historia fuese la única. Pues la historia se ha construido y es una, efectivamente. No hay 5.000 historias distintas que puedes elegir una según te convenga. Pues sí, es verdad. El colonialismo estuviese fenomenal. Pero vamos a ver que el proceso migratorio actual es para bajar los salarios aquí. ¿Qué colonialismo? Entonces explícame por qué hay tanta inmigración en Finlandia o en Suecia. ¿Qué colonialismo ha habido en Finlandia? ¿Qué colonialismo ha desarrollado Finlandia? ¿Cuál? ¿Por qué hay inmigración masiva también? Si de verdad el colonialismo lo explica todo, ¿no? ¿Por qué en esos países también hay inmigración masiva? Esto es lo que hace esta mujer. Pero claro, es que jamás va a confrontar con nadie, porque esta tía no va a debatir con nadie. Solo va a sitios donde todo el mundo le dé la razón. No, para nada. O sea, hay muchísima riqueza en los países en los que hay gente de diferentes culturas y procedencias. Sí, ¿por qué no vas a Irán, por ejemplo, a decir esto? Y una cosa es la convivencia y otra cosa es la integración forzada en una tradición. Pero es que tú no fuerzas la tradición. Tú lo que haces es que acepten la cultura de ahí y que al final pues se integren en el país y en el normal desarrollo del mismo. Porque si no, estás destruyendo el país y haciendo que haya como 47 países enfrentándose unos a otros en el fondo. Es que no es normal. ¿En qué cabeza cabe esto? Esta gente tiene la cabeza triturada, les han hecho una lobotomía.
que no es la tuya ni tiene por qué serlo. Ya verás cuando se os acabe la charocracia, cuando esto se ponga peor. Ya veréis qué risas. Entonces, negociemos, convivamos, adaptémonos según Claro. unos básicos de derechos humanos. Unos básicos de derechos humanos, ¿cuáles son? Porque es que la gente tiene conceptos distintos. Si preguntamos a esos islamistas sobre los derechos de las mujeres, a lo mejor te sorprendes. Son unas bufonas. Pero nada de intentar cascarles la pularda en Navidad a gente que ni celebra la Navidad ni come pularda. Ya está. De verdad, qué ridículo. O sea, qué ridículo reducir los problemas de integración o la integración a la pularda. De verdad, retírate. Haz que descanse tu neurona, la que queda viva. Cuando hablamos de los derechos de movilidad respecto de los españoles, se asumen, se presumen, ¿no? O sea, quiero decirte, tú presumes que tú te puedes mañana ir perfectamente a visitar pues Rusia. No, no es verdad. Tú, si te vas desde aquí a España, tienes que ir de una manera regulada. Tú te vas con pasaporte y te vas con las cosas arregladas. En España no se presupone que un español puede dedicarse a ser inmigrante ilegal por el mundo. No, no es verdad. Esto es mentira. A visitar pues Aquí también puede venir la gente a visitar. La cuestión es que luego se quedan. pues eso, Senegal, a visitar. Sí, pero no se quedan a vivir en Senegal. Si de repente empiezan a llegar millones de blancos a Senegal, créeme que la gente de Senegal diría, ¿qué pasa aquí? Haití, a visitar lo que quieras, Es que no es lo mismo visitar que irte a vivir. te coges tu visado y si no tienes ningún problema. Coges tu visado, efectivamente. Si ellos no tienen su visado es porque algo ha pasado. Pero sin embargo, cuando un ciudadano senegalés se quiere comprar un billete de avión para venir a España, se ve obligado a pagar por una cita. Claro, obligado. A lo mejor no es porque hay cientos de miles de casos que ha habido problemáticos y hay unas condiciones materiales concretas que marcan determinadas cuestiones. Pero apenas. Claro, porque tú cuando viajas a un país, por ejemplo, no tienes que llevar el pasaporte en regla, no tienes que tener un sitio donde quedarte, etcétera, etcétera, ¿no? Que va, no. Lo que quieras en el mundo, sí. Tú puedes ir a Rusia y decir, no, me queda que vivir. ¿Pasaporte? No, lo he tirado, no tengo. No, seguro, segurísimo, ahora mismo puedes ir corriendo a Rusia a hacer eso, estoy convencido. Sí. Bueno, pues a pasar por un consulado que generalmente le va a denegar el visado. Pues normal, si no tiene las cosas en regla, normal, efectivamente. Lo está contando como si fuera, no sé, un campo de concentración nazi, el ir, tener los visados en regla e ir a un consulado. Pierden dinero. Es que todos los viajes cuestan dinero. Y entonces, claro, evidentemente este problema se multiplica cuando los ingresos no son suficientes para obtener estos documentos exigidos para viajar. Sí, en realidad es una vergüenza. O sea, en realidad deberían de ser más estrictos en general, sí. Pero un tío que tiene una empresa y que viene aquí, hace no sé qué y se vuelve a su país, es menos riesgo en este sentido que una persona que no lo tiene y que lo que quiere es meterse aquí a vivir y quedarse aquí y hacer lo que le da la gana de forma ilegal. ¿Esto a qué lleva? A que haya jóvenes en situación, evidentemente, de una precariedad extrema. Sí, aquí también hay jóvenes con una precariedad extrema y te da igual. Te importa una mierda. Porque lo que te importa es que te den like. Porque eres un personaje ridículo. Porque piensan que Europa es una manera más sencilla de ganarse o de buscarse la vida. Sí, pero te das cuenta que si eso, con la masividad, lo que hace es que Europa se va a convertir en una mierda también y lo que vas a hacer es depauperar la vida de todo el mundo. Pero como eres una payasa que no sabe hacerlo con un canuto y que te han colocado ahí porque eres lo más mainstream y más arrastrado que pueda haber, pues obviamente, pues claro, es más fácil hacer este tipo de mierdas. Y tener este tipo de posicionamientos, basura. Si esa movilidad efectivamente fuese más fácil. Y el país estaría destruido. Y ahí habría racismo de verdad y habría más problemas, sí, efectivamente. Es para darte un aplauso. A lo mejor estos niños, esto es lo que comenta Mariama, podrían venir precisamente y darse cuenta de que aquí a lo mejor no tienen oportunidades. Sí, claro, en el mundo de la fantasía, de Winnie the Pooh, va a venir gente de Senegal con la situación que tienen allí y van a decir, no, esto es terrible, vámonos mejor a otro sitio, claro. Eso pasa el 100% de las veces. O de que tienen unas oportunidades precarizadas, porque al final las profesiones con las que arrancan, jornaleros, agricultores, pues son unos trabajos, unos desempeños que dicen, hombre, pues para esto a lo mejor prefiero quedarme con mi familia. No. De verdad, ¿en qué mundo vives? Eso no es lo que pasa. Y cualquier persona que vive en un barrio donde hay migrantes ve que no es lo que pasa. Y el saldo migratorio que hay en España
es muy positivo. O sea, que déjate ya de tonterías, vete a los datos y deja de hacer relatos sentimentales, haciendo muchos gestos simiescos porque no te sirve de nada. Son puro relato barato. ¿Tú dirías que la sociedad española sigue teniendo como la necesidad de categorizar siempre a un español de padres extranjeros de alguna manera? Sí, entonces ¿por qué no hay estudios étnicos? ¿Por qué no permiten hacer estudios étnicos en España? Contestada la pregunta. Lo diferente, o sea, hay como una inercia fuerte de categorizaros fuera siempre. Sí, o sea, eso es inevitable. No, no es inevitable, es mentira, deja de hacer el ridículo. De verdad, no hay nada peor que los portavoces racializados estos. Racializados. Es ridículo, señores, es ridículo. Hay gente que quiere vivir del cuento y ya está. Tristemente, al final creo que la cultura, la sociedad española es profundamente racista y siempre busca la manera de señalar, ¿no?, al otro, al diferente, ¿no? Eso es un país súper abierto, que fomenta la integración a más no poder. ¿Qué está diciendo, de verdad? Es que qué asco me dan los portavoces racializados este. Un ejemplo así sencillito, ¿no? Nueva York. ¿Qué tiene Nueva York de espléndido, no? Que parece que es como que hay muchas culturas y que todo el mundo, Nueva York, mira. Nueva York es la peste, es una ciudad destruida. Hay barrios que no se pueden ni pasear. ¿Qué estás diciendo? El cosmopolitismo no funciona en ningún sitio. Deja de decir ridiculeces. Pero cuando eso se da aquí, o sea, en Europa... Que es asqueroso Nueva York, y lo que se está dando aquí en Europa también. Hay muchísima adversión, ¿no?, con eso, ¿no?, de que se tienen que integrar, que tienen que hacer lo que nosotros decimos aquí. Que no, como si no hubiera reacción en Estados Unidos a esto también. Sí, precisamente donde está habiendo más reacción ahora. Que y al final es súper triste. Súper triste, súper triste. Porque en realidad la migración y esta unión de culturas es enriquecedor para todas. No, no es enriquecedor, porque si es masivo es demoledor. Si fuera al revés, estarías hablando de colonialismo. Las tradiciones hegemónicas hay que empezar a hablar de que son terriblemente agresivas y traumáticas para gran parte de la población, ¿no? No es verdad. Y si tan traumáticas les parece, que no vengan. Es que es muy sencillo. Si fuera al revés, estarían defendiendo a los pueblos originarios y como los malvados españoles, por favor, que se respeten un poco. Que tienen un doble discurso que es nauseabundo. Verdaderamente nauseabundo. Qué asco me da. Mira, tenía un montón de más de fragmentos, pero es que me da un asco que se me revuelven las tripas. De verdad, es un blancamiento de cosas que es que no, que es que solo tienes que darte un paseo para ver que no es real. Solo tienes que hablar con gente inmigrante que no sean de estos faranduleros. Es que ellos mismos te lo van a decir. Solo tienes que hablar con gente inmigrante trabajadora y te lo van a decir claro. Te lo van a decir claro. Porque esto es ridículo. Esta gente es igual de ridícula que Inés Hernán para nosotros, de verdad, es que es igual. No es representativa de nada. España es un país racista, venga, que se peinen, de verdad.